Dicen que el futuro es incierto, pero eso no es del todo cierto. Hace 2000 años, un hombre exiliado en una isla solitaria vio todo lo que está por venir. La batalla entre el bien y el mal, la caída de los imperios, la marca que dividirá al mundo, y una ciudad que descenderá del cielo, más hermosa que cualquier sueño humano. Hoy te llevaré conmigo a través de cada capítulo, cada visión y cada símbolo del libro más misterioso, temido y fascinante de toda la Biblia, el Apocalipsis. Ponte cómodo, ajusta el volumen, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves la historia para siempre. Nunca olvidaré aquel día. Un día que comenzó como cualquier otro en mi exilio en la isla de Patmos. El viento golpeaba las rocas, el mar rugía como una bestia indomable, y yo, cansado por los años y la persecución, me refugiaba en la oración buscando fuerzas para seguir creyendo. Pero no sabía que ese día mi vida, y la historia de la humanidad, estaba por cambiar para siempre. Fue en el día del Señor cuando sucedió. Mientras oraba, una presencia me envolvió por completo, más fuerte que el viento, más brillante que el sol. Mi espíritu fue arrebatado, y entonces oí una voz. Una voz como trompeta, tan poderosa que atravesó cada pensamiento, cada miedo, cada herida. Me giré temblando y lo que mis ojos vieron no puede compararse con nada terrenal. Allí estaba Él, el Cristo que conocí, pero diferente, glorificado, vestido con una túnica que brillaba como la luz del cielo, con un cinto de oro alrededor del pecho, y ojos que ardían como fuego puro, capaces de ver lo más profundo del alma humana. Su rostro resplandecía como el sol en su máxima fuerza. Su voz, su voz era como el estruendo de muchas aguas, poderosa, imparable, irresistible. Caí como muerto a sus pies. ¿Quién puede permanecer en pie ante tanta gloria? Pero Él puso su mano sobre mí, una mano fuerte, pero llena de amor, y me dijo, «No temas, yo soy el primero y el último. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos». Me temblaron los huesos. Aquel Jesús que vi morir estaba vivo, glorificado, eterno. Luego me dio una misión. Lo que ves, escríbelo, y envíalo a las 7 iglesias. Entonces comenzó a revelarme mensajes directos, llenos de poder, corrección y esperanza. Palabras que no solo iban dirigidas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, sino a todas las generaciones de creyentes hasta el fin de los tiempos. A Éfeso le recordó su primer amor perdido. A Esmirna la animó a ser fiel hasta la muerte. A Pérgamo la llamó a permanecer firme en medio del engaño. A Tiatira la exhortó a no tolerar lo que destruye el alma. A Sardis la despertó del sueño mortal. A Filadelfia le abrió una puerta que nadie podría cerrar. A Laodicea la confrontó por su tibieza. Cada mensaje era como un martillo divino que rompía cadenas, o como un bálsamo que sanaba heridas. Mientras escuchaba, supe que estas palabras no eran para un tiempo lejano, sino para cada corazón dispuesto a oír. Pero Cristo no solo vino a corregir, vino a preparar, porque lo que estaba por mostrarme trascendía todo entendimiento humano. Y así, mientras su voz aún resonaba, el cielo comenzó a abrirse ante mis ojos, y fui llevado al lugar donde la eternidad gobierna. Aún podía sentir el eco de la voz del Señor cuando, de repente, el cielo se abrió frente a mí de una manera que no puedo describir con palabras humanas. Era como si una puerta viva se formara en medio del firmamento. Entonces escuché la misma voz que antes me habló como trompeta. «Sube acá, y te mostraré lo que ha de suceder después de esto». Mi espíritu fue arrebatado con una fuerza irresistible, y en un instante me encontré en un lugar indescriptible. El trono del Dios Todopoderoso. Lo primero que vi fue una luz brillante como jaspe y cornalina, rodeada de un arco resplandeciente como esmeralda. El trono no era un objeto, era el centro mismo de la autoridad eterna. Alrededor, 24 ancianos vestidos de blanco, coronas de oro sobre sus cabezas, se postraban continuamente, entregando sus coronas ante él en adoración perfecta. Entonces,
mis ojos vieron seres que jamás había imaginado. 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. Uno como león, otro como becerro, otro con rostro de hombre, y el cuarto como un águila en vuelo. Día y noche proclamaban sin descanso: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquella adoración no era ritual, era un fuego vivo que llenaba todo el cielo. Me estremecí, me sentí diminuto, y sin embargo, profundamente amado por aquel que me permitía ver estas cosas. Pero entonces mis ojos se detuvieron en algo más. Un libro. Un libro sellado con 7 sellos, sostenido en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un ángel poderoso proclamó con voz fuerte: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Silencio. Nadie en el cielo ni en la tierra podía abrirlo. Sentí que mi espíritu se quebraba, y lloré. Ese libro contenía el destino del mundo, y nadie era digno. Pero un anciano se acercó y me dijo: No llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Y entonces lo vi, el cordero, como inmolado, pero vivo, con 7 cuernos y 7 ojos, el único digno. El cielo entero explotó en adoración cuando tomó el libro. Millones de voces cantaron: Digno es el cordero que fue inmolado. Y así comenzó todo. Los sellos se abren. Cuando el primer sello fue abierto, un jinete en caballo blanco salió conquistando. Luego, caballo rojo, guerra; caballo negro, hambre; caballo amarillo, muerte. Vi mártires clamando justicia. Vi el cielo estremecerse, estrellas caer, montes moverse. Con el 7º sello vino un silencio solemne. Y entonces comenzaron las trompetas. 1/3 de la tierra quemada, el mar golpeado, aguas envenenadas, oscuridad, criaturas del abismo, un ejército inmenso de destrucción. Y finalmente, la 7ª trompeta declarando: El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Pero aquello era solo el preludio, porque estaba por presenciar la guerra espiritual más grande jamás revelada. Aún estaba estremecido por las trompetas y los sellos cuando, de pronto, todo cambió ante mis ojos. No fue un simple cambio de escena. Fue como si Dios me tomara de la mano y me llevara detrás del velo de la historia, al corazón mismo del conflicto espiritual. Allí, en ese espacio donde lo invisible se vuelve visible, vi un gran signo en el cielo, uno tan imponente que mi espíritu casi se postra sin pensarlo. Una mujer, resplandeciente, vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Su luz no era simplemente brillante, era pura, majestuosa, una representación viva del pueblo de Dios, de su historia, de la promesa que había atravesado generaciones enteras. Pero la mujer estaba en dolores de parto, clamando, a punto de dar a luz. Entonces el segundo signo apareció, tan oscuro como la mujer era gloriosa. Un gran dragón escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, su cola arrastrando la 1/3 parte de las estrellas. Sus ojos ardían de odio antiguo. Lo supe de inmediato. Era Satanás. El dragón se situó frente a la mujer, esperando devorar a su hijo en cuanto naciera. Su propósito era detener el plan eterno antes de que se cumpliera. Pero en ese instante, el niño nació. Un hijo varón, destinado a gobernar con vara de hierro. Y antes de que el dragón pudiera tocarlo, Dios lo arrebató a su trono. La mujer huyó al desierto, donde Dios la preparó un refugio por un tiempo señalado. Mientras la mujer escapaba, una batalla estalló en el cielo. Nunca había visto algo así. Miguel y sus ángeles luchaban con fuerza indescriptible contra el dragón y sus ejércitos. El estruendo de aquella guerra no era como el de batallas humanas. Era espiritual, eterno, inevitable. Y entonces sucedió. El dragón fue derrotado, expulsado del cielo para siempre, lanzado a la tierra con una furia como nunca antes, y escuché una voz poderosa declarando: Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Lleno de rabia, el dragón persiguió a la mujer, pero Dios la protegió con alas de águila.
El enemigo lanzó un río contra ella. No agua, sino una corriente de mentiras, persecuciones y engaños. Pero la tierra abrió su boca y tragó el río. Frustrado, el dragón se volvió entonces contra los hijos de la mujer, aquellos que guardaban los mandamientos y daban testimonio de Jesús. Fue allí cuando el enemigo puso en marcha su último y más peligroso plan. Desde el mar surgió la primera bestia, un poder mundial terrible, mezcla de leopardo, oso y león. El dragón le entregó su fuerza, su trono y su autoridad. El mundo entero quedó maravillado y siguió a la bestia. Y entonces vi la herida mortal que tuvo, sanada. Este milagro falso hizo que las multitudes dijeran, ¿quién como la bestia? Pero aún faltaba otra figura clave en esta guerra. Una segunda criatura que subió de la tierra, con apariencia de cordero pero voz de dragón. Un engañador perfecto. La segunda bestia, el falso profeta. Hacía descender fuego del cielo y realizaba señales que confundían a todos. Ordenaba levantar una imagen y forzar la adoración. Quien no obedeciera era eliminado. Y entonces llegó lo que estremeció mi alma, la imposición de una marca, sin la cual nadie podía comprar ni vender. Un número, 666, un símbolo profundo del sistema humano separado de Dios. Mientras contemplaba el avance del engaño, mi corazón se estremeció. Pero entonces, en lo alto del monte Sión, vi al Cordero. 3 ángeles volaron por el cielo proclamando mensajes que estremecían la tierra. Un llamado urgente a temer a Dios, el anuncio de la caída de Babilonia y la advertencia más seria contra la marca de la bestia. Y entonces lo comprendí. Todo era un preludio a la gran cosecha final, donde la humanidad sería separada como trigo maduro y uvas destinadas al lagar. Estaba al borde de presenciar el siguiente paso del juicio divino, y lo que venía sería aún más impactante. Mientras aún observaba la siega final y el cántico de victoria de los fieles, una nueva escena se abrió ante mí, poderosa y temible. Vi en el cielo algo que heló mi espíritu. 7 ángeles, cada uno con una copa llena de la ira de Dios. No era un juicio impulsivo, sin control, sino la justicia final de un Dios santo que había advertido por siglos. ¿Y ahora? El tiempo había llegado. Entonces escuché una voz desde el templo. Una voz tan fuerte que parecía estremecer toda la creación, diciendo a los 7 ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Cada copa, al ser derramada, desataba un juicio más severo que el anterior. La primera trajo llagas dolorosas sobre los que habían recibido la marca de la bestia. La segunda convirtió el mar en sangre, la tercera, los ríos. Escuché al ángel de las aguas declarar, «Justo eres tú, Señor, porque ellos derramaron la sangre de los santos». La cuarta copa quemó con fuego a los hombres. La quinta sumió el reino de la bestia en tinieblas espesas, tan profundas que la gente mordía su lengua de dolor. Pero aún así, no se arrepentían. La sexta copa secó el Éufrates, preparando el camino para la guerra final, la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Demonios en forma de espíritus de rana salieron a engañar a los reyes de la tierra para reunirlos en un lugar llamado Armagedón. Cuando la séptima copa fue derramada, una voz en el templo proclamó, «Hecho está». Relámpagos, truenos, terremotos como nunca antes vistos, y una gran granizada cayeron sobre la humanidad. Todo era el clímax del juicio. Pero aún no había terminado. Entonces fui llevado a ver algo que Dios quería mostrarme con urgencia. La caída de Babilonia, la gran ciudad, símbolo del sistema mundial corrupto que había seducido a naciones enteras con riqueza e inmoralidad. La vi sentada como una reina, diciendo en su corazón, «Estoy segura, nunca veré llanto». Pero en una sola hora, sus riquezas perecieron. Los comerciantes, los reyes y los poderosos lloraban a la distancia porque su gloria había sido destruida. Mientras Babilonia caía, el cielo entero estallaba en un poderoso «Aleluya», anunciando que el juicio de Dios había sido ejecutado y que se acercaba el momento de las bodas del Cordero. Entonces vi al cielo abrirse nuevamente,
pero esta vez no para mostrarme una visión, sino para revelar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, y un nombre escrito que nadie conoce, sino él mismo. Su manto estaba teñido en sangre, y los ejércitos celestiales lo seguían. Era Cristo viniendo en victoria. El anticristo, la bestia, y el falso profeta reunieron a sus ejércitos para pelear contra él. Pero no hubo batalla. Fueron apresados de inmediato y lanzados vivos al lago de fuego. El resto fue derrotado por la espada que salía de la boca del Señor. Y luego, lo que jamás imaginé ver. Satanás fue atado por 1000 años, encerrado para que no engañara más a las naciones, por ahora. Pero su historia no terminaba allí. Al cumplirse los 1000 años, sería soltado por un poco de tiempo para intentar engañar una vez más. Reunió multitudes como la arena del mar, rodeando el campamento de los santos. Pero fuego descendió del cielo y los consumió. Y entonces vi el final del enemigo. El diablo fue lanzado al lago de fuego, donde serían atormentados por los siglos de los siglos. Sentí un silencio solemne, porque lo próximo sería la escena más imponente de todas. El juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos serían resucitados para ser juzgados según sus obras. Los libros fueron abiertos, y el libro de la vida también. En ese momento entendí. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. Y lo que venía no era destrucción, sino restauración eterna. Después de ver al cielo y a la tierra temblar ante el juicio del gran trono blanco, mi espíritu quedó en un silencio reverente. La escena que acababa de presenciar había sido el cierre definitivo de toda injusticia, de todo mal, de toda sombra que alguna vez tocó la creación. Y mientras aún meditaba en ello, entonces, de repente, lo vi. Un nuevo cielo, una nueva tierra, no una reparación, no una restauración parcial, sino una creación completamente nueva, perfecta, limpia, sin rastro alguno del antiguo orden, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado. El mar, ese símbolo de caos y separación, ya no existía. Y mientras mis ojos recorrían esa nueva creación, algo descendió desde lo alto, majestuoso, radiante, indescriptible. La ciudad santa, la Nueva Jerusalén, preparada como una novia hermosamente ataviada para su esposo. La gloria que emanaba de ella no era luz creada, era la luz misma de Dios. Entonces escuché una voz potente, que resonó como trueno suave y abrazo eterno. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego, escuché palabras que hicieron temblar mi alma. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En ese instante entendí que esta visión no era solo un final, era el comienzo de algo eterno. Una vida donde el pecado nunca más tocaría el corazón humano, donde la muerte sería un recuerdo imposible, donde el sufrimiento no tendría memoria. Aquel que estaba sentado en el trono habló otra vez. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo que escribiera, porque estas palabras eran fieles y verdaderas. Mientras contemplaba la ciudad, su esplendor me dejó sin aliento. Su muro era de jaspe, la ciudad de oro puro, transparente como el vidrio. Sus cimientos estaban adornados con toda piedra preciosa imaginable. Las 12 puertas eran 12 perlas gigantes, y las calles, de oro puro, como cristal. No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero eran su templo. No vi sol ni luna, porque la gloria de Dios la iluminaba, y el Cordero era su lámpara. Las naciones andarían a su luz, y los reyes traerían su gloria a ella. Nada impuro entraría jamás. Pero entonces mi guía celestial me llevó más adentro, al corazón mismo de la ciudad. Allí vi el río de agua de vida, resplandeciente como cristal, saliendo del trono de Dios y del Cordero. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, dando 12 frutos.
uno por cada mes. Y sus hojas eran para la sanidad de las naciones. Y escuché, ya no habrá más maldición. La maldición que había comenzado en Edén finalmente estaba rota para siempre. Los siervos de Dios le servirían, verían su rostro, y su nombre estaría en sus frentes. Ya no habría noche. No necesitaríamos lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios nos alumbraría. Y reinaremos por los siglos de los siglos. Cuando estas visiones concluyeron, el ángel me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor me recordó que Él viene pronto, y que bienaventurado es quien guarda estas profecías. Y mientras cerraba esta visión gloriosa, no pude contener la súplica que brotó de lo más profundo de mi alma. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Porque después de ver el final del mal y el inicio de la eternidad perfecta, mi corazón entendió que no existe esperanza más grande que su regreso. Si esta historia te estremeció, te abrió los ojos o simplemente te dejó pensando, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Vamos a seguir explorando juntos las profecías, los misterios y las historias más impactantes de la Biblia. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Y recuerda, el mensaje del Apocalipsis no es un final trágico, sino el inicio de una esperanza eterna. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo misterio.